Este tema que un poco elegimos con los chicos, los transpersonales, justamente creo que hay varios motivos, ¿no? Uno, se nos ocurrió también el hecho de que para los estudiantes de astrología, mismo para los astrólogos iniciados, el tema de los transpersonales siempre es a veces como difícil de terminar de incorporarlo en el análisis, ¿no? Como que hay algo que nos pasa de por ahí analizarlos como si fuesen los signos, o sea, Urano, Acuario, Neptuno, Piscis, eh, interpretarlo o darle una mirada como si fuese un social, un Júpiter, un Saturno, entonces, siempre hay algo, lo vemos por signo, lo vemos por casa, porque si es como es generacional, en realidad no lo vemos por signo. O sea, creo que siempre aparecen como muchas dudas con respecto al análisis para los estudiantes o astrólogos iniciados, pero sobre todo el tema de lo transpersonal creo que es justamente trasciende lo personal, ¿no? O sea, por eso se llama transpersonal. Y creo que si hay algo que estamos viviendo todos, es justamente un momento en donde nos sentimos inmersos en una marea colectiva, ¿no? O sea, hay algo que particularmente yo vengo sintiendo mucho y es esta sensación, no sé si será por ser pisciana, eh, pero es esto de lo que estamos viviendo ya no es solo de uno o de dos, es algo que estamos inmersos y atravesados em, muy claramente, muy explícitamente por el movimiento o por la situación colectiva. Neptuno en Piscis hizo bien su trabajo en su Se ve tránsito. que sí, ¿no? Sí, Eh, y que como que también justamente eso es lo transpersonal, desde la carta natal también, ¿no? Eh, es como, me parece importante poder hacer esa diferencia entre los planetas que están antes, desde Saturno y antes, ¿no? Que conforman como esa estructura más individual, y entender que el transpersonal dentro de la carta natal es muy difícil interpretarlo como a la persona y sacarla del contexto colectivo, del contexto histórico, del contexto cultural, porque es poder ver el transpersonal y decir, ah, bueno, no sé, no es Plutón en Escorpio en casa uno y cómo funciona para mí. O sea, es entender que esta persona nació en esta generación de Plutón en Escorpio en un momento en donde este transpersonal estaba generando cosas, ¿no? A nivel colectivo, en Escorpio, y que la persona encarna en ese momento, con esa energía. Eh, entonces es como esto también lo que vos decís, ¿no? Hoy estamos, perdón, ¿no? Como hoy estamos un poco yendo a esto transpersonal y es importante entender el transpersonal así también de carta y como difícil o prácticamente imposible de desconectar de un contexto colectivo. Totalmente. Creo que eso es clave, ¿no? O sea, entender que cuando nos analizamos o miramos o estudiamos los transpersonales, es ese individuo en ese momento, en esa generación y en ese contexto colectivo. Y ahí es donde se nos arma, a ver, no solo difícil el desafío de analizarlo, sino de vivirlo, ¿no? O sea, de decir, bueno, ¿qué hago con esto? Con algo que en realidad me trasciende como personal. Ya nos cuesta entre comillas, ni siquiera es manejar, pero poder tener una relación más amorosa con los planetas personales, Marte, Venus, intentar tener un grado de influencia sobre lo que representan estos planetas personales, ni que hablar de los transpersonales, ¿no? En donde no hay ningún tipo de influencia, donde no hay ningún tipo de control sobre una energía que, como dice Sophie, nos involucra en un colectivo. es que es una energía que no hay que controlar, sino que de alguna forma hay que aprender a fluir con ella. Por algo el retorno de perdón, el retorno de Urano es a los 84 años. O sea, hay toda una vida para aprender a vivir
el más chico de los transpersonales. O sea, son procesos mucho más largos, hablan ya de la historia, hablan del pueblo, hablan de la masa, ya no hablan de un grupito de amigos, de una ciudad nada más, sino es macro, es gigante, es infinito. Entonces, cuando uno habla de los transpersonales a nivel individual, quizás como que hay que tener este cuidado de que es muchísimo para un individuo en soledad intentar canalizar esa energía solo, porque es demasiada energía, es demasiada información, la persona se abruma, y por eso tantas personas con transpersonales en su carta se dedican al arte, en distintas formas. Porque necesitan canalizar esa energía. Y también tantas personas con transpersonales han caído en drogas, o en distintas adicciones, porque los transpersonales, son abrumadores. Uno quiere huir muchas veces de esa energía si no la habita con conciencia, si no la habita en conjunto con otros, Exacto. porque es transpersonal, o sea, no solamente como desde este lado espiritual, sino que uno necesita juntarse con otros, necesita vivirlo en comunidad. Sí. Sí, creo que, a ver, por ahí para los que nos están escuchando y no saben todavía ubicar bien cuáles son los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Son los planetas cuando hablamos de transpersonales o también llamados transaturninos, o sea, que vienen después de Saturno. Eh, hablamos, Leo decía recién, hablamos de otros tiempos, ¿no? O sea, nos hacen tomar dimensión de otro tiempo, dado que el tiempo que tardan en girar del Sol es muchísimo mayor de lo que nosotros vivimos en este plano, en este cuerpo, en esta Tierra. Solo llegamos a tener una revolución de Urano a los 84 años, que es el promedio del tiempo en el que ya estamos finalizando esta existencia. Neptuno tiene una revolución de 168 años y Plutón de 248 años. Entonces, nos invitan a tener justamente otra conciencia aún mayor, por eso nos involucran con la comunidad y con la vida planetaria desde otro lugar, dado que nosotros pasamos y el planeta sigue, continúa. 84 años para nosotros es una vida y para un árbol o para otra especie dentro de este planeta es nada de tiempo. Entonces es otra relación también con la vida planetaria a la que nos llevan estos planetas transpersonales o transaturninos. Sí, creo que algo que influyen mucho es en los movimientos sociales, en las grandes revoluciones. Siempre se habla mucho de Urano, de Plutón, de Neptuno, que fueron descubiertos en momentos de revoluciones científicas, de revolución, eh, Social. literaria, revolución social, revolución en cuanto a medicamentos, a descubrimientos. eh, o sea que hablan de cambios muy profundos y que mellan muy, muy hondo en la sociedad. Llevarlo a lo individual sería quizás cómo uno, afectado por eso, puede, influir y devolver algo al mundo. Pero uno no es poderoso ante un transpersonal, sino que el transpersonal primero lo influyó a uno y después uno Exacto. dijo, bueno, me transformo o sufro. Sí. Como atravesado o atravesada por este transpersonal, es que es que modifico también lo que está afuera, ¿no? De eso que todos somos parte, porque, porque al final como que el transpersonal también es eso, es algo más que lo propio, o sea, es algo más que el propósito individual o del ego o de toda esta estructura individual que conforman los otros planetas. El efecto del transpersonal
o la participación de lo transpersonal es lo que nos invita y nos abre la puerta a poder ser parte de un todo constantemente. Sí, Que es esto que decía Romy al principio, que hoy siento, ¿no? Yo también como que está siendo un poco urgente, como que cada vez se visibiliza más esta necesidad de poder salir de lo propio, de mirarse uno y de poder mirar afuera, de poder mirar al lado, de poder mirar a otros. em, Toda esta energía que viene moviendo también, o todo lo que se está hablando ahora, que es real, que Plutón entró en Acuario, ¿no? Y que nos está un poco invitando a, a salir de esa cosa leonina de lo individual y empezar a conectar con algo más plural, con algo mm, que va más allá del beneficio personal, de la satisfacción personal, de el alcance o el éxito personal, sino como empezar a mirar a otros lados y lo que se necesita para empezar a movernos mm, directamente como comunidad. sí, sí, y siempre para mí hay algo clave, ¿no? Que, que estos transpersonales, justamente al ser transaturninos, son desestabilizadores. O sea, el primer registro que vamos a vivir de un impacto, ya sea de un impacto de un tránsito, como de la experiencia donde tengamos a estos transaturninos en la carta natal, la primer registro es de desestabilización. Desestabiliza porque, como dice Sophie, porque rompen o mueven la estructura que cierra Saturno. O sea, Saturno es como la muralla necesaria en la que nos mantenemos contenidos, pero también es la que nos separa, ¿no? O sea, por eso es lo individual, ¿no? O sea, si bien Saturno y Júpiter son sociales, o sea, son considerados planetas cronocratores o sociales, tienen que ver con nuestra relación e interacción social, pero desde nuestro lugar. Es como que yo me involucro desde mi lugar, tipo mi casita y tengo relación con los vecinos, pero desde mi casita. Esa muralla que construye Saturno es necesaria para poder tener nuestros pies aquí en este planeta. Lo transaturnino, cuando impacta, cuando llega, es desestabilizador. O sea, lo primero que lo vivimos al ser estructuras, al ser humanos saturninos, es de crisis. Por eso son planetas que mi interpretación siempre, a veces uno escucha, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajar Neptuno? ¿Cómo hago para conducir a Urano? No son planetas que podamos manejar, o sea, no son planetas que yo pueda decir, porque en la primera en la que estoy diciendo, no sé, soy Urano en casa 7, bueno, voy a tener relaciones abiertas y libres, ya estoy conduciendo algo intentando tener un dominio de una energía que me dice, voy a ir por otro lado y no sabes por dónde voy a venir, dice Urano. Entonces, en la que yo quiero empezar a decir, como soy Urano en casa 7, entonces voy a tener relaciones abiertas y libres, ya la estoy condicionando y me va a saltar por cualquier lado ese Urano. Capaz ese Urano está lleno de cuadraturas. Claro. Entonces, creo que lo primero es entender y es reconocer esto de estos planetas nos invitan a saber que el control saturnino que queremos ejercer en nuestra vida con ellos no. Por eso es esto que dijo Leo al comienzo, es como el fluir. Hay algo en donde lo que querramos conducir o direccionar con la información que tenemos con ellos no vale. Porque nos invita a primero es aceptar que siempre van a desestabilizar, porque el primer impacto es de desestabilización para romper esas murallas saturninas y permitirnos tener una relación con el colectivo, poder influir en el colectivo, en la comunidad, en el entorno, desde un lugar distinto. Y ahí es la red, ¿no? Porque si no somos como todas casitas en esas murallitas, pero cada uno en su casita, no tenemos como interacción, Exacto. no hay Pero ahí es un poco intercambio. donde el miedo saturnino hace sentido,
pero no como miedo limitante, sino como miedo, como sentido, como percepción de decir, bueno, esto es peligroso, voy a Claro, ser cauteloso, no como un miedo restrictor. Ahí es donde el miedo saturnino tiene sentido, porque es un, todo puede, o sea, puede venir un tsunami, puede venir un caos, puede venir una crisis, puede venir Urano, puede venir Neptuno y Plutón, y de repente deshacer todo lo que yo construí. Entonces tengo que estar preparado. No tengo que restringirme. Ahí es donde, a donde Saturno es el gran maestro. Es, o sea, es con ellos, es porque los conoce. exacto. No quizás para restringir al Sol, a la Luna, a Venus, sino que Saturno nos está previniendo, diciendo, prepárate, prepárate, estate listo, porque puede caer un rayo. No sabemos dónde, no No sabemos sabemos dónde, cuándo, no pero sabemos la tenemos que estar listos, intensidad. tenemos que saber cómo reaccionar. Exacto. Y esa es la sabiduría de Saturno. Nos previene de los transaturninos, de los que están más allá de él. Sí, sí. Sí, y el prevenirnos es esto, ¿no? Es como, yo creo que el primer punto es reconocer que eso sucede. Es como decir, ellos existen. Exacto. Eh, entonces, porque el punto es cuando uno cierra la puerta y quiere hacer que no existan. Ahí es peor. Pero si Saturno nos dice, ellos existen, hay que prepararse para el rayo, es como decir, bueno, yo sé que el rayo existe. ¿Cuándo va a caer? ¿Cómo va a ser el grado No de sabemos. intensidad? ¿Dónde va a caer? No lo sé, pero yo sé que existe. Y tampoco podemos quedarnos esperando, ¿no? Pero sí podemos Totalmente. prepararnos. ¿No? Podemos prepararnos y continuar, ¿no? Porque Saturno se sigue moviendo, se mueve rápido Saturno. Sí, Entró en Piscis el año pasado, el año que viene, a fin de año más o menos, ya se va a Aries sí. y se mueve y sigue y hace aspectos. Eh, en cambio, estos otros se quedan un poco más de tiempo y creo que cuando uno aprende la lección que te quieren enseñar cuando te hacen un tránsito, quizás ese evento tan crítico deja de ser una crisis devastadora. Mm. Cuando uno entiende y dice, ah, bueno, listo, esto es lo que tengo para aprender, que quizás a veces es agradecer de que tengo un montón de recursos que no estaba valorando. A veces son cosas así tan sencillas, ¿no? Como viene una crisis y uno estaba quejándose de todo y de repente encuentra que en su casa estaba lleno de amor y que había un montón de personas que lo ayudaban y de repente todo vuelve. Porque también son un poco milagrosos los transpersonales. El tema es estar en cierta forma abierto y no derrotarse. No resistir, ¿no? Porque también es como esta reacción natural a veces de resistirse al transpersonal, que en definitiva lo que trae es crisis, ¿no? Como decían antes, crisis, transformación, cambio. eh, y mientras más nos resistimos, más duele, digamos, ¿no? Más difícil se hace. Y son necesarios para, para que aprendamos a ver la vida de otra manera, para que podamos conectar con una parte de nosotros que por ahí no estábamos pudiendo conectar. Son necesarios para hacernos ver que no estamos solos también, ¿no? Que hay cosas que son parte de la vida que quizás no estábamos contemplando, que hay personas alrededor y que son esenciales, importantes que no estábamos pudiendo considerar, que hay un mundo al que pertenecemos, eh, que también es necesario poder ver, ¿no? Esto de que los transpersonales también tienen como a veces se los llama como los planetas espirituales, ¿no? Muchas veces se lee como estos planetas espirituales. ¿Y por qué? Porque tienen esa misión de llevarnos a conectar con algo más profundo, a salir de un poquito, vamos a decir, de la 3D a veces, ¿no? De lo superficial también. Total. Creo que más que espirituales son como los del despertar espiritual. Mm. Porque espiritual es la luna, es el sol, son todos espirituales. Pero ellos te despiertan, porque es como que te cachetean, ¿no? Es como un, tss, estás dormido, estás perezoso. Es como que te intentan avivar, quizás no de formas tan amables, siempre, pero es como que te intentan despertar, ¿no? Porque traen este cambio
que quizás es el proceso que todo el mundo pide muchas veces, porque es como que cuando llega, no sé, un Plutón cambiando de signo y todo el mundo pide que el mundo cambie. Bueno, el mundo empieza a cambiar y de repente para todos es incómodo. Y el proceso a veces se desvía y no parece ir para donde pensamos o a donde queremos que vaya. Pero bueno, el proceso ya arrancó. Y el proceso es lento, no es repentino siempre, no el de Plutón o el de Neptuno. Entonces, quizás es el cambio que todos pedimos, el de transpersonal, porque al fin y al cabo es también esta conciencia de masa que generamos entre todos. Eh, y empiezan a manifestar eso que todos queremos. Eh, de a poco, digamos, uno puede empezar como a conectar más con ello y también unirnos como comunidad para dirigir eh, ese cambio, porque si no, simplemente somos todos víctimas de esa energía y justamente al contrario, creo que a lo que nos invitan es a que nos unamos, a que salgamos de nuestra, de nuestra casita, de nuestro caparazón, nos juntemos entre todos y veamos que somos todos iguales, que somos todos humanos. Eh, y es bastante difícil salir de eso, porque requiere dejar el ego atrás. Y que creo que es la tarea más difícil de la humanidad, porque lo vienen diciendo desde hace 6.000 años, dejar el ego, dejar el ego. Pero no es dejarlo del todo, sino un poquito, Creo para que poder es, ver al otro. creo que es no tomarlo personal. Claro, Eh, eso. en realidad es como a veces uno dice dejar el ego, en realidad uno no lo deja, ¿no? Porque si no, no viviríamos en este mundo. Yo pienso que es como el cuerpo, no puedo dejar el cuerpo, salvo Claro, cuando me muera. Eh, pero para mí es más como no tomarlo personal. Creo que es uno de las, como de los decretos de los cuatro acuerdos toltecas, que a veces uno lo lee primero ese libro y decís, ah, bueno, no dice nada nuevo. No, porque en realidad nada es nuevo. O sea, pero sí hay, a mí me llevó mucho tiempo, creo que ese libro lo leí como cuando tenía, no sé, 24 años, 12 años después. Ahora, recién ahora estoy con este primer acuerdo de no te lo tomes personal. Entonces, recién ahora estoy empezando a decir, claro, el punto es, lo que los transpersonales justamente nos invitan a es, no es personal. Cuando uno le quita esa carga de lo que me está pasando, es como me pasa a mí, hacen a mí, claro, el nivel de dolor y de drama es muchísimo peor. Cuando uno ve que decir, che, no es a mí, a todos nos pasa, es algo que le pasa a la humanidad, es algo por lo que todos pasamos, más tarde o más temprano, uno le quita mucho peso a eso, le quitamos ese dramatismo. Entonces uno puede lidiar con eso que sigue por ahí obviamente afectando o que sigue generando lo que sea de una manera distinta. ayer hablaba con un amigo y me decía, contra más grande la crisis, más grande la trinchera. Mm, Creo que los transpersonales nos hablan un poco de eso. Cuando una crisis es grande, cuando viene un Urano con un incendio, con un terremoto, con un choque, cuando viene un Neptuno con una plaga, con enfermedades, cuando viene un Plutón con un volcán, con un terremoto, con problemas económicos para todos, con una crisis, la gente unida hace que ese problema sea menor para cada individuo, pero requiere de eso, de trascender lo personal y salir afuera, porque también como que requieren salir afuera de la casa. sí. A eso nos invitan los transpersonales, a mirarnos entre todos, a encontrarnos, a juntarnos. Mm. Eh, Son hermosos. Muchas veces nos olvidamos de ellos y por eso cuando vuelve la crisis nos tenemos que volver a acomodar y a salir porque nos volvemos a desconectar de los transpersonales y a quedarnos quizás demasiado en la luna, en ese mundo interior. Hay que encontrar como ese equilibrio, ¿no? Al fin y al cabo, todos los planetas requieren de su punto, ¿no? Como las casas, todas las casas requieren alguna forma
de su misma dosis de luz diaria. Y un poco los transpersonales necesitan de eso mismo. Por eso cuando viene una crisis, aquellos que no están viviendo esa energía transpersonal son los que más la sufren, porque se sienten solos quizás. Sí. Que no, también es difícil, ¿no? Como, porque no es fácil salirse de eso personal o de sentir de no voy a poder con esto, o este dolor, o de esta angustia, esta tristeza. Es como difícil a veces salir del ego, salir como de esto que decía Romy, de me está pasando a mí, o sea, porque lo estoy viviendo, porque me está pasando y porque lo siento personal. Y es difícil como hacerse un costado y ver que en realidad esto que me está pasando es una experiencia que está conectada a una experiencia mayor, ¿no? O que esto que me está pasando en realidad tiene un propósito distinto, mayor, que no estoy pudiendo ver, pero es el trabajo que los transpersonales nos invitan a hacer, como poder salirnos un poquitito de esa vista y decir, ok, no es que me pasa solo a mí, le pasa al mundo, le pasa a todas las personas en algún momento viven una experiencia similar quizás con esta temática, con otra temática, pero en la que experimentan dolor, en la que experimentan angustia, en la que experimentan incertidumbre. El desafío es poder entender también para qué pasa esto, ¿no? Hay algo atrás que es como este mensaje de los transpersonales bueno, y atravesalo. Y sí, hay dolor, ¿qué vas a hacer? Hay que atravesar, hay incertidumbre, incertidumbre, es atravesar, es estar, no se puede controlar, ¿no? No se puede y mientras más te resistís, peor viene más grande la cosa. Entonces es este poder atravesar y descubrir que atrás siempre hay otra cosa, Tengo un ¿no? Atrás mensajito siempre hay de personas que nos están algo más. escribiendo. Ah, ok. Dice Lore, la energía de transpersonales se deja fluir. Si lo tomamos personal, no se puede controlar. Porque no es solo de uno. Cachetean, pero para mostrarte que hay algo más. Hay que mirarse el ombligo, pero entendiendo que todos tenemos ombligo y somos todos iguales. Exacto. Excelente. Exactamente, todos tenemos ombligo. Y ahí, gracias Lore, porque todos tenemos ombligo, el ombligo va a seguir estando eh, y, y creo que uno no deja de mirar el ombligo, ¿no? Creo que ahí es donde el punto en donde decimos, bueno, a ver, lo transpersonal nos atraviesa, lo transpersonal y en estos momentos la energía de lo colectivo, de la marea colectiva, la estamos percibiendo con mucha intensidad. No olvidarnos que tenemos ombligo, no dejamos de tener ombligo, ¿no? O sea, lo que vemos es que todos tienen ombligo, o sea, no nos desdibujemos tampoco. Ya hay un trabajo que venimos haciendo desde hace cientos de años, de este trabajo individual, ¿no? De, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Dónde estoy parado? Fueron preguntas que en los últimos años y en varias décadas, podemos decir, empezó a dársele lugar a eso. Bueno, no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de ese ombligo, ¿no? Que tenemos para poder, para que esa marea tampoco nos lleve puesto, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, o sea, este movimiento de lo transpersonal es para lo que podemos aportar a ello. Total. Es que ese ombligo también es la clave, ¿no? Porque como esa esencia de cada uno es la que uno tiene que compartir. Eh, Justamente por eso está el hermoso Quirón, que tiene sus dos heridas y de alguna forma logra trascenderlas abriéndose a lo transpersonal, tanto compartiendo todo su conocimiento como después ayudando a otro dándole su inmortalidad, como compartiendo absolutamente todo su ser. Mm, eh, y como que es quizás incómodo, pero cuando uno empieza como sin dejar el ombligo, porque uno nunca puede abandonarlo, ¿no? O sea, es como ilusorio, falso, pero desde esa esencia que uno es, aceptarse
y compartirse, así como es, compartir su experiencia. La experiencia de uno puede enriquecer, puede salvar una vida. Compartir cómo uno vivió una situación, cómo pudo resolverla, puede salvar una vida, porque hay otras personas, siempre hay alguien más chico que quizás no sabe cómo resolverlo. Y siempre cuando uno fue chico hubo alguien mayor que tuvo una palabra sabia, que quizás él no sabía que era una palabra sabia, o ella no sabía que era una palabra sabia, pero simplemente compartió su experiencia. Y eso ya es un poquito transpersonal. Sí, Es algo tan sencillo, ¿no? Como que una a veces dice algo transpersonal, o el misticismo, espiritismo. No, a veces es compartir desde el fondo de tu corazón algo que te parece loco. Eso es Urano. re. Algo que Pensando te que parece también descabellado. que Quirón está, o sea, vamos a decir, ¿no? Viene Saturno, antes de irme al transpersonal, al primer transpersonal Urano, tenemos que pasar por Quirón. En la ubicación orbital en el sistema solar vienen Júpiter, Saturno, Quirón, Urano, Neptuno y Plutón. O sea, la conexión entre esa muralla y eso tan inmenso y colectivo está la herida del sanador, Quirón. Que no es Sí. esconder esa herida o reprimirla o intentar sanarla y que todo quede perfecto, ¿no? Sino es abrazar, abrazar eso que soy, esa experiencia, tomarlo, aceptarlo y con eso poder hacer algo diferente. Como que también me viene mucho todo el tiempo el eje Leo Acuario. ¿No? Es como poder abrazar eso que soy, eso especial, ese talento, eso único, esa virtud. También como esas heridas, esas experiencias que quizás me han costado, pero que me hacen la persona que soy hoy y desde esta identidad reconocida, también poder aportar al mundo, ¿no? Y mezclarme con otros, eh, porque hay algo que puedo hacer por el mundo, o sea, hay algo que puedo hacer por esta comunidad de la que soy parte, hay algo que puedo hacer saliendo de lo personal y sirviendo como un propósito más general y en común. Y, y se me viene mucho, o sea, ese eje Leo Acuario constantemente. Sí. Esa, esa herida, esa distinción, esa rareza, eso distinto, hace que la luz de uno sea particular, sea única. Y esa, o sea, eso que la hace única hace que pueda ayudar a alguien que otro no pudo llegar, ¿no? Pero ese aceptarse raro, distinto, es quizás simplemente ver lo mismo, pero verlo como único. 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 Bueno, pensaba esto también, eso que decías del Leo Acuario. Plutón está ingresando, empezando a ingresar ya en Acuario, y ahí miré las efemérides. Claro, fue en el 50, 1950 para adelante, que Plutón estuvo en Leo. Mm. Entonces ahora hizo un hemiciclo, ahora está ingresando en el signo opuesto a ese momento en donde estuvo en Leo, en el 50, 60. eh, Pensemos, para los que por ahí nos están escuchando, que todavía no saben mucho de los transpersonales, Plutón está entre 14 a 20 años por signo. Como tiene una órbita excéntrica, hay signos en los que está el tiempo más cortito es 14 años, como cuando estuvo en Escorpio, vamos a poner, y su órbita cuando se aleja, lo más que se aleja del Sol, puede llegar a estar 20 años en un signo, como creo que lo va a estar en Acuario o en Piscis, o sea, va a estar ya rondando los 20 años en estos signos. Eh, bueno, ahora está ingresando en Acuario y pensaba en esto que decías, So, de que en Leo es, bueno, el planeta que rige Leo es el Sol, que es una estrella. Entonces, esta identificación de estrella que, que irradio luz, por lo cual irradio vida, para que el resto de los cuerpos celestes giren alrededor de mí. Y en Acuario, la conciencia se despliega a que son
muchas las estrellas que también irradian luz y hacen que los cuerpos giren alrededor y entre las estrellas forman una constelación, que es una agrupación de estrellas. Y son las dos cosas, o sea, esa estrella, ese sol es sol, y también forma parte de una constelación. No es que al tener conciencia de constelación pierdo conciencia de sol o de estrella. Son las dos cosas. Es quizás al revés, no puedo ser parte de una constelación si no descubro mi propia luz y no la emano. Exacto. Es como ese trabajo al que nos invita Acuario. Para hacer constelación, tengo que descubrir mi luz, aceptar mi luz, que sea distinta, que sea única o que sea igual a la de otro, no importa. Daremos más luz de la misma, seremos más fuertes. O quizás doy una luz única y en algún momento me llegará la luz de otro que da la misma que yo y diré, ah, no estoy solo. Mm, Y sí, si todavía no descubrí mi luz, bueno, seré luna, seré planeta hasta descubrir mi luz. exacto. Porque a veces uno está en ese proceso, ¿no? Todos atravesamos ese proceso de encontrarnos con esa luz propia, aceptarla, transformarla, transmutarla. Aparece una crisis, uno se apaga, uno se vuelve a encender y se enciende más fuerte, se enciende un poquito menos porque todavía como que tiene miedo. No es como que uno vive todos esos procesos. Eh, pero sí, Por eso sería como una especie de locura también identificarse con algún transpersonal, porque se pierde el ego, mm, se pierde Sí, me pierdo a mí, pierdo el yo soy, pierdo esa conciencia individual que es la que también nos afirma sí. y nos permite ser parte de otra cosa. Si me identifico con el transpersonal, o sea, si quedo tomada por ese transpersonal, Es locura, es una mm. locura, es locura. es locura. Por eso esto que decía Leo en personas de arte o en personas que utilizan el medio, el canal del arte, como un medio de expresión de toda esa energía transpersonal. Que lo pensamos, a ver, todos tenemos transpersonales porque están en la carta, pero a veces es que los personales, como vamos a decir, Sol, Luna, Ascendente, tienen aspectos muy estrechos con estos transpersonales. Entonces, la energía de lo transpersonal tiene un impacto mucho mayor que por ahí si solo lo tuviese al planeta ahí solito en una casa. Entonces, identificarme con el transpersonal, como dice eso, es locura. Por eso un medio, el arte, es un medio donde uno lo que hace ahí es capta algo que está con su antenita transpersonal sucediendo en esa marea colectiva y lo sublima y lo proyecta, lo forma en algo, le da cuerpo. Me acordaba que más o menos en la época en la que Plutón estuvo en Leo, fue la época en la que empezaron a surgir la mayor cantidad de rockstars y de como estrellas, eh, y la cantidad de gente que seguía a esas personas, y fue un fenómeno que continuó, ¿no? Pero que en ese momento se volvió masivo y que quizás antes no lo era tanto con todos los estilos de música. Todos los estilos de música de repente empezaron a tener estrellas, estrellas de cine, estrellas de esto, pero que ya eran masivas, ya eran mundiales, ya no era quizás en un solo país. Y quizás con Plutón en Acuario, esta invitación sea a que todos seamos estrellas y que todos empecemos a generar esa enorme cantidad de luz. Entonces quizás es como aceptar el talento de cada uno y empezar a explotarlo, porque todos tenemos un talento. No hay ni Em- una persona en el mundo que no tenga un talento. sí. No existe. Empezar a mostrarlo, ¿no? Esto Empezar que a mostrar. hablábamos una vez, es como decir, bueno, esto de, bueno, la casita de Saturno, abramos la puertita. Empezar a mostrarlo. Absolutamente. Que eso es lo transpersonal, como salir afuera al mundo, mostrarlo.
Por eso tanto también los medios hoy, los medios de redes, de comunicaciones, tanto de decir, bueno, comunico, comparto esto. Exacto. Y a veces es tan sencillo como compartir esto que soy, ¿no? Como que hay un montón de personas que empiezan así. Comparto esto que soy. Yo me dedico a esto, que de alguna forma es como muy leonino. Es Mm, como yo acá en mi casa con sí, mi perro. Yo acá dedicándome a esto que hago, ¿no? sí, Es esa cosa leonina que es lo que hace la estrella, sí, lo que uno da en Acuario. sí. Por eso esta individualidad, así como decía Sofi, es troncal, porque si no uno se pierde en la masa y cuando Mm, se separa de la masa no tiene identidad. sí. Bueno, ¿hay algún otro comentario o pregunta, Leo, ahí en el chat? No. No, 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 pero ahora estamos bien. Escribió Juli también, que dice, claro, la astrología no es determinista, o sea, si la tomáramos como determinista es sesgar mucho, no saber por dónde va a salir el disparo. Exacto, Eh, y que si uno pide ayuda, no pasa nada, no se quiebra nada. exacto. Uf. Es clave eso que acabo de decir. Gracias, Juli. No es determinista, ni con a ver, los transpersonales nos confirman que no es determinista la astrología. Ningún planeta, ningún aspecto de la astrología es determinista. Eh, y, y esto del pedir ayuda es justamente, requiere de humildad. Y esa humildad que a veces lo saturnino como planeta representante de la conformación del ego no se permite, porque es yo puedo todo. ¿Cómo voy a pedir ayuda? ¿Cómo voy a abrir la puerta y decir help? O decir, me está pasando esto. Requiere de esa humildad, Sí, que muchas veces empezamos también a permitirnos experimentar cuando se nos rompió la muralla, cuando a Saturno ahí le dieron un saque. Y nos total. damos cuenta que en realidad a todos nos pasó. Que es el Saturno más espiritual, no el Saturno lógico, Exacto. pragmático, como muy superficial, ¿no? Porque como que también están esas dos versiones. El Saturno que restringe dice, no, hay que proteger. Y el Yo puedo Saturno más todo. espiritual que dice, protejamos. Sí. Pero si Saturno en vemos que Acuario, viene ¿no? una tormenta, mudémonos. Como que es más flexible, ¿no? Es como que aprende porque ya le pasó, ya le ocurrió. O aprendió de sus mayores, que también es algo muy de lo transpersonal. Aprender de los mayores, aprender de esa otra generación. Que en general, por ejemplo, con los abuelos, uno tiene abuelos que tienen una distancia de un retorno de Urano con uno, o de una oposición de Urano, y ahí hay aspectos en astrogenealogía que son súper interesantes para observar de cómo las generaciones se repiten y se polarizan, y el clan todo el tiempo busca sanar y busca completarse. Eh, en cuanto a transpersonales, creo que es súper rico porque los vemos en todos lados, pero siempre son algo externo, algo que viene desde afuera, algo que quizás es difícil de comprender, ¿no? Como Ujú. cuando uno es chico, los abuelos, uno es como que no los entiende, porque tienen tantos años de vida que toman decisiones que uno se queda, ¿cómo? ¿Pero por qué mi abuela hace eso y mi mamá no? Sí. Mm, sí, bien. Bueno, chicos, creo Hemos que hablado un montón. hemos hablado un montón y yo sé que podemos seguir Súper hablando un lindo. montón. La verdad que Horas. horas podemos estar hablando porque sabemos, como astrólogos que somos, que este tema está todo conectado y que este tema nos dispara a otros temas. Ya ahí Leo abrió la puertita del transgeneracional y del clan familiar, o sea, ya abrió a otro espacio también. Pues sin querer. ¿No? Pero es como ya es ir como mechando y dejando el hito en el tintero como para otros próximos encuentros también poder
esto, poder abrir otro escenario y poder hablar de la astrología desde otro lugar, que también es información que, volvemos a esto, nos suma y nos permite poder tener otros recursos para seguir